¿Qué tal? Estamos en una nueva entrega de Leyendo con el Autor. Hoy nos acompaña un autor marplatense, Daniel Klaver, que Daniel nos va a hablar de este libro, La Utopía de Juan Calchaquí. ¿Ustedes saben por qué los valles Calchaquí se llaman así? Bueno, esta novela va a tratar de acercarnos un poco a esto. Daniel, te pregunto, para nuestra audiencia, para los que siguen a estos autores que convocamos a Leyendo con el Autor, ¿quién sos vos? ¿Dónde vivís? ¿A qué te dedicás? Para saber quién es el que está escribiendo, a quién van a leer. Bueno, yo en este momento me dedico a escribir. Ya a esta altura de mis años me he decidido directamente dedicarme prácticamente, salvo algún tiempo que hago un poco de ayuda a algunos compañeros, porque tampoco ya hay una juventud que nos está reemplazando en ese trabajo. Me dedico prácticamente a escribir, estoy mucho tiempo dedicado a eso y bueno, es así que vengo haciendo muchos cuentos últimamente y tengo ya, además de este libro, otros dos terminados, uno más publicado y bueno, y ahora estoy trabajando sobre un tema que tiene también relación con los aborígenes. Claro, yo estaba leyendo, bueno, les cuento a nuestra audiencia, a nuestros televidentes, que en realidad esto es una novela, pero de base histórica, ¿no? Es decir, que a partir de la novela Daniel nos va introduciendo a una parte histórica muy importante. Yo subrayé algún párrafo que me llamó la atención. Vos contás al principio del libro una historia de amor, de una prima con un primo que lo está espiando cuando se va a bañar. Pero hay un párrafo que, bueno, que luego de terminar eso en una relación amorosa, vos decís, y lo subrayé, dice, se quedó recostada, luego de haber tenido intimidad con su primo, ¿no? Se quedó recostada entre sus ropas mirando cómo el muchacho comenzaba a vestirse. Había ella vivido el momento más satisfactorio de su existencia, presintió. Lo que para Francisco, su primo, fue deleitar su instinto, liberando el brío almacenado, ella lo experimentó como una entrega total y sagrada por el sentimiento que la animaba, ¿no? Es decir, me pareció que era importante arrancar con esta caracterización, ¿no? De dos visiones de la misma cosa, porque creo que la vida es esto, ¿no? Es decir, cómo cada uno de nosotros tiene una subjetividad distinta, ¿no? Sí, ir desmoldando o sacando del freezer a los personajes, o sea que todos los personajes de alguna manera tuvieron sus idas y vueltas en distintas etapas de la vida, ¿no? Hicieron distintas acciones, distintas posibilidades. Distintas trayectorias. Y decime, esta novela que en realidad arranca, y abuso un segundo más de la audiencia y un párrafo más que me interesó marcar, que creo que marca el derrotero de lo que vas a escribir. También el primer capítulo dice: la noticia corre, Francisco, que se encuentra en Sevilla por motivos inherentes a su cargo, es sorprendido por el rumor de la calle. Vuelven de las Indias. Cada persona en su deseo de ser quien mejor divise la arribada de los barcos comienza a tomar el camino del puerto. Quiere estar cerca de los amarres para enterarse de las novedades. Y acá empieza, de alguna manera, el relato de lo que va a ser esta historia que vos nos vas a narrar. Sí, de Francisco de Aguirre. De Francisco de Aguirre, y que tiene que ver con la colonización, claro, con la evangelización del salvaje. Contanos, ¿cómo llegás a nutrir con los datos históricos y qué es lo que volcás en la novela? Contáselo a nuestros... Claro. Sí, sí, no, el tema tiene que ver con investigaciones bastante, no sé si profundas, porque yo tampoco me puedo poner como un historiador definido ya con la palabra. Lo que puedo decir es que a mí me gustó siempre mucho tanto la historia como la geografía desde chiquito, y fundamentalmente escribir. O sea, yo desde chiquito escribía, qué sé yo, pequeños versos, pequeñas poesías, y así a lo largo de toda la vida. Después empecé a escribir algunas
redacciones. Me acuerdo que yo iba a un colegio industrial y la maestra siempre me separaba, no era la maestra, era una profesora que daba castellano, siempre me ponía como, incluso me mandaron a concursos así literarios que había en Mar del Plata, aunque yo estaba siempre estudiando algo que no era, digamos, lo afín, porque yo estaba en una ciencia más bien dura, e incluso después toda mi carrera fue así, pero yo tenía un fuerte atractivo hacia las letras, y leía mucho, me gustaba mucho leer, y tenía un atractivo hacia todo lo que fuera historia, y leía mucha historia, leía mucho. Y bueno, puede ser que de ahí hayan venido las cosas. Yo no sé bien de dónde apareció Francisco de Aguirre, de dónde apareció la importancia de que él era el que había fundado Santiago del Estero, a mí siempre me pareció que ahí empezaba la Argentina, que era el momento en que, y después lo fui corroborando con la lectura y con todo lo que me fueron trayendo también los mismos gente del lugar, o sea, la gente que vive en los valles calchaquíes, la gente que vive en Catamarca, en la parte de Catamarca que ya se va yendo para el lado de, ¿cómo es que se llama? De la cordillera, claro. Chile. Yo estuve en, ¿cómo es que se llama? En el lugar en Chile, donde Francisco de Aguirre ejerció fundamentalmente y donde tenía las minas de plata y de oro. Y bueno, todo eso es lo que me va llevando a ir armando la historia, y después, al conocer a los naturales del lugar, empecé a entender por qué, por qué ellos pudieron tener una oposición tan fuerte, porque debe haber sido una de las oposiciones más fuertes que hubo, por eso también la destrucción de todos los templos, lugares sagrados, y además lugares, ciudades, o sea, pequeñas ciudades que incluso hay historiadores o etnólogos o no sé, bueno, otros que tienen que ver con, sí, que definen esas ciudades comparándolas en el tiempo, que eran más, mejor, más pulcras, digamos, mejor definidas o construidas, que lo que en ese momento eran los burgos castellanos, que estaban armados alrededor de una fortaleza, y que alrededor de esa fortaleza con el tiempo se iban, ¿cómo es que se llama? Adhiriendo, sí, distintas, la gente que iba acercándose al lugar. O sea, bueno, todo eso es leer y leer, hay muchos libros que hablan sobre esos pero temas. Vos me contabas que además una tarea no muy fácil fue la de tratar de obtener testimonio de quienes hoy habitan estos lugares, ¿no? Es decir, como que claro, era una tarea difícil. Contanos por qué te parece que es sí, así. sí. Sí, ahí yo empecé encontrando cosas escritas por Adán Quiroga, que es un abogado que creo que era de San Luis o de San Juan, y que él después se traslada a la zona de Catamarca y hace muchas investigaciones y empieza a encontrar vestigios, y es así que hay varios lugares, en Amaicha del Valle, en Santa María, eso es en Catamarca, y en la misma ciudad de Catamarca hay un museo dedicado a él. Y bueno, yendo a estos lugares, hablando con la gente que estaba trabajando en ellos, que por ahí eran familiares o no sé qué, gente porque eran lugares muy precarios, donde mantenían abierto o había que golpear para que te abrieran y poder ver, porque a nadie se le interesaba mucho de ir a ver lo que había ahí adentro guardado. Y había cosas que realmente las mismas personas me decían que ellos las tenían guardadas porque si no había gente que venía del exterior y directamente se las llevaba. Y recorriendo toda esa zona, la zona cercana a Tolombón, que es cerca de Cafayate, los chicos que vivían ahí,
te llevaban a circular o te hacían hacer una caminata, te mostraban una gruta en la cual había pinturas rupestres y te mostraban los lugares en el piso cercanos donde había trozos de vasijas, trozos de mampostería, o sea, vos te vas, que muchas de esas cosas ya deben haber desaparecido, no sé, porque yo te estoy hablando tal vez de hace 10, 12 años atrás o más. Todo eso, hablando con ellos, vos vas entrando en un círculo en el que te empiezan a contar cosas en la que te van corroborando lo que después yo escribo. Es todo un ida y vuelta, digamos así, pero esa es la única forma de experimentar. O sea, la otra historia está contada por Roberto Levillier, que fue un embajador argentino y historiador. Él cuenta mucho y tiene bastante también trabajo hecho sobre los naturales, porque él debe haber estado viviendo bastante tiempo en esa zona. Y bueno, lo que se consigue es así, no hay, lo que hay escrito es muy poco, recién ahora empiezan a aparecer algunas cosas en forma, digamos, científica de todo el tema, y uno tiene que ir tomando lo que le dan, sí, rescatando, masticándolo, digamos así, rescatándolo y ir viendo realmente cuál encamina y cuál está dentro de los parámetros. O sea, es que un gran filósofo, poco conocido, que es Rodolfo Kusch, justamente se dedicó a desentrañar el pensamiento de nuestros primeros habitantes y a tratar desde ahí mostrar cuál era su filosofía de vida, su forma de organización, su modo de ser. Y bueno, lo que cuenta Kusch, él se fue a vivir a la zona de Apalpalá, Jujuy. Falleció, su mujer todavía vive ahí. Y él dice que para conocer nuestra verdadera cultura, nuestra identidad profunda, no hay bibliografía, porque hay casi nada o muy poco escrito. Claro. Sí, lo hay de la época de la colonia española, donde algunos curas han escrito algunas memorias. Pero justamente hacía esto que vos decís. Se vinculaba con la gente de la tierra, por llamarlo de alguna manera, los descendientes de nuestros primeros habitantes, a tratar de rescatar, no con poca dificultad, estas historias que hace, estos relatos que permiten reconstruir esta cultura. Porque hay una gran barrera cultural que nos hizo creer que había un salvajismo para atrás y que la cultura viene con la colonia española, porque eran ágrafos, pero tenían formas culturales de expresión distintas, que bueno, como decís vos en la novela, las estás resignificando, ¿no? Claro. Sí, ahí yo también trato de hablar un poco de los quipus, que eran, como vos decís, no había una cultura escrita, pero estaban estos trabajos que se hacían con los nuditos y que tenían distintos colores y distintos significados, y que hay varios que dicen, y a mí me interesó y pienso así, que puede haber sido de esa forma, pero todo es así, uno no puede certificarlo, corroborarlo, de que los quipus también tenían otro mensaje, que era un mensaje no solo agrario o de cuentas financieras, digamos así, en el que se definían las cantidades, sino también, además de las cantidades, yo pienso que ahí había que entrar y llegar a definir cómo, lo cual es difícil, pero entiendo que por los colores, porque hay incluso diferencias de colores, diferencias de alturas, y en todo eso tiene que haber, hay un lenguaje, hay un mensaje en todo eso, que yo de alguna forma trato de decir que Calchaquí cuando era joven lo entendía, porque... Pero vamos a parar un poquito aquí. Sí, sí. Vamos a ir al próximo bloque. Y para cerrar este bloque, te escuchaba esto de que vos venís de las ciencias duras, que sos ingeniero y que te dedicaste a escribir. Y irremediablemente fui a lo que leí al principio. Creo que esta es la historia, o sea, el ingeniero me parece que es el joven de los bríos, el que dijo, bueno, tengo que hacer esto y lo hago.
y un poco la dama es la que escribe, por decirlo figuradamente, ¿no? La que realiza esta cosa trascendente, espiritual, y que siente que lo que tenía que hacer es lo que está haciendo, que es tu escritura, me parece, de hoy. Creo que no es por casualidad que quizás pusiste al inicio del libro este giro poético. Daniel, seguimos en un próximo bloque, seguimos hablando de La utopía de Juan Calchaquí. Muy bien. Bueno, volvemos acá con Daniel Klaver, nuestro marplatense, ingeniero, devenido novelista y escritor, con La utopía de Juan Calchaquí, ¿no? Y... Te hago una interrupción. Sí, por favor. Porque hay otros amigos que me dicen lo mismo y yo le digo que es al revés, que yo siempre fui escritor y que por algún problema en el momento, y andás a ver por qué, terminé estudiando ingeniería. Pero sí, yo pienso que en el fondo siempre fui escritor. Y no, sin duda, ya contaste tu infancia, pero lo que digo, bueno, devenido un escritor, o por lo menos realizado. A veces uno tarda en realizar lo que es, sí, pero lo logra en alguna etapa de la vida, y bueno, que le da la completud de esto que empezaste de chiquito, lo estás terminando. Y ahora, tomando tu libro, porque esto se llama Leyendo con el autor, y vamos a leer otro párrafo. Sí. Acá dice, ha llegado el momento de que una gran armada se disponga. Debemos dominar al infiel, comentaba en un mesón Miguel de Ardiles. Nuestro muy cristiano y magnífico emperador, don Carlos, lo ha decidido con prudencia seguramente. Bueno, creo que este es otro punto, ¿no? De inflexión. Claro. Colonizar al infiel, convertir al infiel. Este fue un mandato imperial donde, claro, bueno, vivimos esa colonia tan cruel de la espada y la cruz. Menos cruel que la que hicieron los ingleses, que arrasaron con todo, pero bueno, ahí arranca también otra etapa de esta novela, ¿no? De esta novela, claro, que nos da la historia. Sí. Yo, o sea, cuando armé esta novela la armé en 3 partes. Una, o sea, en 3 capítulos como largada, sí, que eran o sea, y el esqueleto, digamos, de la novela es, por un lado, la vida de Francisco de Aguirre, por el otro lado, la vida de este que nombraste recién, Ardiles, de Ardiles. Sí. Del cual estuve investigando en San Juan, en San Luis, en Córdoba, porque desapareció y existen vestigios de la familia de él en Córdoba. Y bueno, y por el otro lado, Calchaquí. Esos son los 3 pilares, digamos, en los que se basa toda la novela, y yo traté de que la novela empezara desde que nacieron hasta que murieron cada uno de los 3. De alguna forma o de otra, no directamente. Y, perdón, la pregunta era... No, pregunta no, era un disparador. Sencillamente, esta cosa de la colonización al infiel, ¿no? Es decir, al, claro, inferior, al que había que venir a enseñarle. Sí. Cosa que todavía hoy, en inicio del tercer milenio, seguimos creyendo que descendemos de los barcos, que la cultura nació con los europeos o con los inmigrantes que vinieron después en la segunda oleada. Y en realidad, sí, desconocemos todo esto que vos estás rescatando. Claro, yo tengo hecho un estudio chico así, que lo han publicado en algunas partes, en la que lo que digo y afirmo en ese estudio es que no es como dicen que vinimos de los barcos, sino que también había gente que ya vivía acá. Incluso, bueno, pero ya es entrar en otro tema. Sobre el trabajo que yo estoy haciendo ahora es justamente sobre eso, la vinculación a través de los malones a lo largo de la historia, cómo se ha ido vinculando los naturales y los que trajeron de África con los los que después se criollaron, y cómo se ha ido haciendo esa mezcla que todavía no se termina de entender en la Argentina. Pero yendo al tema este personaje, Ardiles, es un personaje que yo trato de hacer la persona que se enamora de la tierra, o sea que además de venir como conquistador, termina enamorándose de la tierra y tiene un tratamiento distinto no solo hacia los naturales, sino hacia todo lo que lo rodea, que no es lo mismo que por ahí Francisco de Aguirre y otros, en los que según yo tengo entendido también por lo que he venido estudiando, que yo dividiría en 2 cómo se produjo
la invasión. O sea, por un lado es una invasión que se produce primero desde España, por supuesto, bueno, cuando viene, por supuesto, Colón, viene los primeros, ¿cómo es que se llama? Conquistadores, los de México, ¿cómo se llaman? Los primeros que aparecen en Perú, hasta que se produce, no me sale ahora el apellido, el que decide en un determinado momento, uno de los 3 hermanos que que entran en Perú, en un momento decide uno de ellos, creo que Francisco, decide quedarse con el trono del lugar, o sea, entronarse o decide ser el rey del Perú, o sea, en ese momento... Loyola me sale, pero no es. No. Son los 3, entonces en ese momento España, cuando ve, que se le va a quedar sin el reino y que realmente las regalías que va sacando, el oro y demás especias que se va llevando son importantes, deciden llamar a un licenciado Lagasca, que es un sacerdote que además es abogado, era una cosa innecesaria para la otra en esa época, además de ser, ha participado en guerras y lo manda directamente a solucionar el problema. Entonces este hombre con dinero y con muy buena trabajo va convenciendo a los que estaban en contra del rey, digamos, y a la larga va formando un ejército en contra de su opositor, que ahora no me sale el nombre, pero bueno, ya lo vamos a acordar. Y termina derrotándolo y quedándose en el reino. Quedándose a cargo o sea, manteniendo que el rey continúe siendo el rey, que todavía no eran... Bueno, y entonces en ese momento él cambia la forma del virreinato, o sea, cambia la estructura, empieza a mandar, por ejemplo, lo que ellos llaman entradas, que son distintos grupos que van haciendo, que van a ir invadiendo los distintos lugares, como ser hacia el Paraguay, hacia el norte de Ecuador, hacia el sur, que son los que vienen para acá, como Valdivia, y los que vienen primero ¿cómo es que se llama? A Tucumán. Pero ya esa gente no es la misma que venía antes. Esta gente ya son gente de la nobleza. O sea, aunque no sean de la alta nobleza, son de una nobleza, digamos, mediana. Ya son gente que tiene un cierto conocimiento y que viene de una cierta estirpe, digamos, para ellos, y que ya ellos vienen a destruir. Directamente no hacen el juego que hacían antes del invasor, que aceptaba a medias mantener a las costumbres y los templos. De ahí en adelante viene una ola destructiva. Perdóname, ¿no? Sí. Hay una tensión histórica entre dos corrientes. Una que tiene que ver con el colonizador español, que viene justamente a armar las encomiendas, la mita, el yaconazgo, a someter al indígena para la explotación, claro, y la organización de las misiones jesuíticas, que de algún modo tratan, y también de los franciscanos, de respetar algunos rasgos de identidad propia de nuestros indios. Y vos acá, y ahí es donde se da la tensión entre los mercaderes, que después terminan expulsando a los jesuitas, es decir, porque bueno, no les permitían explotar a los indios que estaban en las reducciones. Pero más allá de esto, vos introducís acá, Daniel, un tema muy interesante. Primero, lo rescatás al dios Inti, que tiene que ver con Viracocha, el dios Sol, y nos mostrás también en tu relato, en tu novela, cómo dice: el gran Amauta y otros de menor rango atestiguaron
y controlaron el oficio. El chamán, de mayor jerarquía de la región, ofició, auxiliado por varios aprendices, tomando el brazo del veinteañero, lo colocó sobre el hombro de la mujer, miró seriamente a los dos contrayentes y con solemnidad le preguntó a la joven: ¿serás fuerte y no llorarás ante el dolor por amor a Inti, que todo lo da? ¿Y con qué termina esto? Con que la contrayente sabía que por la época su esposo podía tener otras concubinas e incluso la podía regalar o la podía entregar por unos acuerdos. Vos estás acá mostrando lo que es una institución del pacto o el cuñadazgo, claro, que es preexistente a la colonia y que es parte de la cultura de nuestros primeros habitantes. Sí, ¿no? Sí. Es todo un rasgo, es un rasgo de integración. Pizarro era el que nos olvidaba. Pero viste lo bueno de la edad, que a veces Pizarro, uno se relaja, sí, y lo que no se acuerda de golpe en algún momento aparece. Lo que no hay que tener ansiedad, porque no aparece rápidamente. Yo sé que nosotros tenemos varios programas y uno de los programas se dedica a los temas de salud. Y cerrando esto, antes que me cuentes de otro libro que estás haciendo y que quiero que brevemente lo narres, entre los diaguitas decís: la enfermedad de un individuo, mira qué interesante, era una realidad que asumía todo su grupo de parentesco y social. O sea, sí. Qué interesante, ¿no? Es decir, hay una visión comunitaria de un problema que en algunas partes del mundo hoy, si no tenés plata, no te atienden, y en otros hay cierta restricción para la salud. O sea, cómo la familia o la organización básica era el ámbito de contención. Sí. ¿Esto de dónde lo rastreas? ¿Cómo llegas a esta conclusión? ¿O por qué lo pones en la bueno, eso hay varias cosas escritas, incluso hay médicos que han escrito sobre esos temas. Y últimamente también aparecen muchas cosas que tienen que ver con muchos semillas o otros cosas que por ahí no es lo mismo, porque estas son para mantenerse vivo y no para después de la muerte. Pero hay muchas... no sé si se llaman legumbres, que se utilizaban en el Perú y que se utilizaban acá y que no se les daba la importancia que tenían. Incluso la papa era algo que acá era fundamental y sigue siendo fundamental, y que salva hambrunas cuando es llevada a Europa y cuando la usan ¿cómo es que se llama? Los ingleses. Cuando no sé si ya eran ingleses o estaban en épocas de las luchas internas. O sea que hay un montón de cosas de esas que van apareciendo y que uno las va rescatando y las va sumando y las va juntando. Pero porque es, como decíamos antes, al no haber algo escrito definido sobre cada uno de los temas, hay todo un universo que anda ahí rastreando, que hay que rastrearlo, mejor dicho. Y hay que recuperarlo. Sí. Daniel, quiero cerrar, nos quedan 2 minutos, pero quiero que hagas una mención, que pasemos de la utopía de Juan Calchaquí a este libro que estás haciendo o que ya tenés listo, que es El apropiador, y que tiene que ver con una dolorosa historia personal. Contanos brevemente de qué se trata y lo presentamos para abordarlo próximamente. Bueno, el libro en general se llama Crónicas heridas abiertas, memorias de un apropiador. Ese fue publicado ahora en ebook, sí, y creo que lo publican también como un libro que se puede conseguir por la editorial Whitmull. Es una editorial de Estados Unidos. Está en internet, además. Es una historia, ¿cómo? Está en internet el libro. Claro, sí, uno lo consigue por internet. Esa es una historia que está narrada en primera persona, la historia del apropiador. O sea, cómo el apropiador empieza a sufrir y sus problemas a medida que los que están en tercera persona, que son todos los conocidos o los que tienen alguna relación con el chico apropiado, empiezan a descubrir y a que él tenga que confesar que fue su crimen, ¿no? O sea, cómo él se queda con un bebé que realmente él sabía que no le correspondía y conocía además a la madre que había sido secuestrada y torturada. Daniel, vos fíjate que
empezamos con una cuestión romántica que el primer bloque la cerré diciendo que, bueno, que lo vinculaba incluso con tu propia historia. Y de algún modo siento en este momento, con lo que estás contando, que Juan Calchaquí también tuvo un apropiador simbólico, Sí. ¿no? Es decir, y terminamos con una dolorosa historia, que tenés una hermana que estuvo desaparecida y que ahora está exilada. Sí. Y terminamos vinculando con esta otra forma de apropiación, donde parece que hay un rasgo cultural muy fuerte a revertir, que lo padeció Juan Calchaquí y lo padecimos muchísimos argentinos, criollos, todos, Sí. de este mestizaje cultural. Realmente yo invito a nuestra audiencia, es apasionante este libro, es muy interesante, a que nos introduzcamos al que presentamos hoy, La Utopía de Juan Calchaquí, y que, bueno, que además el otro libro que nos recomendás lo busquen por internet, y en un próximo programa, cuando vengas de Mar del Plata, te agradecemos el esfuerzo de haber pasado aquí por nuestro estudio, bueno, hablemos sobre esta historia de la apropiación en esta otra versión más vigente y más dolorosa, más reciente, o no sé si más dolorosa, pero igual de dolorosa, que, bueno, que nos ilustres al respecto. Gracias, Daniel. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. No, hasta pronto.